Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a inaugurar lo que es el segundo ciclo de masterclass organizados por el Instituto Autor con la colaboración y el partenariado de OMPI. Y qué mejor forma de empezar con este ciclo que con un colaborador de hace muchos años de la gestión colectiva y que además hoy es responsable del área de gestión colectiva dentro de la OMPI. David Ubedino es un experto en temas de propiedad intelectual, ha trabajado durante muchos años como abogado, primero en una entidad de gestión muy querida por nosotros, una entidad de gestión que trabaja en la música, en el Reino Unido, PRS. Luego se trasladó a lo que es la organización que reúne a todas las entidades de gestión a nivel mundial, la CISAC, y fue el responsable de política, de estrategia y jurídico de la CISAC. Ahí tuve la suerte de conocerle y de trabajar con él durante muchos años y de aprender de su diplomacia, de su capacidad de llegar a acuerdos cuando existen intereses en conflictos. He's been an excellent master trying to get deals when they are very difficult. And for me it's a pleasure to count on. Para mí es un placer que podamos contar con él en esta charla y espero poder contar con la ayuda de la OMPI para poder continuar con este excelente ciclo de masterclasses. Así que, David, tienes la palabra y muchas gracias por venir. I'm sorry, I'm going to have to speak in English. En primer lugar, quiero disculparme, voy a tener que hablar inglés. Me propongo estudiar español, pero claro, no puede ser inmediato. Ahora que estoy en la OMPI, soy funcionario. Y como funcionario, desgraciadamente, tengo que jurar ser imparcial. Pero hay un campo en el que no puedo ser imparcial y es en todo lo relativo al Real Madrid. Como sabe muy bien Cristina, soy un aficionado, un seguidor del Real Madrid. El partido de ayer fue fantástico, con una gran victoria en el último minuto y es un enorme placer estar en Madrid en esa semana hasta el domingo. Espero que aquí no haya ningún seguidor del Atlético ni nadie que lo reconozca, al menos. Y una vez más quiero decir que es un gran placer estar aquí esta semana. Me perderé el partido aquí, pero no desde casa. Para mí hay muchísimas similitudes entre estar aquí y el Real Madrid, ese centro de excelencia. Y es un gran placer estar con el Instituto Autor, que tiene un gran centro de excelencia, es un gran centro de excelencia en este campo, como lo tiene el Real Madrid con el fútbol y aquí con el arte y la cultura. Para mí es maravilloso que haya una institución dedicada a la causa de la comunidad creativa. Como todos ustedes saben, la cultura y la lengua españolas son muy fuertes y no se limita a las fronteras de España, es una cultura mundial. Y por ello es muy importante que haya instituciones que promuevan los intereses y la cultura y la lengua españolas. Es un enorme placer como representante de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual estar aquí trabajando mano a mano con el Instituto Autor. Al igual que el Real Madrid es la perfecta asociación, Gareth Bale, que acaba de llegar, la verdad que lleva aquí mucho tiempo, y esperamos que sea una gran
asociación la que sigamos desarrollando el Instituto Autor y la OMPI. Es el principio de un proyecto que empezó hace cosa de un año y han sido muy pacientes con nosotros en el desarrollo de este trabajo. Adriana ha metido muchísimo trabajo, ha demostrado además ser muy paciente y con esa paciencia hemos forjado una asociación público-privada para el desarrollo de la cultura y para la promoción de los intereses de la comunidad creativa. Un gran placer de nuevo y espero de corazón que sea el comienzo de muchos proyectos entre la OMPI y el Instituto Autor. Quizá me permitan decir unas palabras sobre la OMPI. No sé si la gente conoce bien de qué va la OMPI. Pablo sí, pero no sé si todos saben quiénes somos. Somos una agencia de las Naciones Unidas. Somos responsables de promover el mundo cultural, de garantizar que haya un marco de copyright equilibrado que ayude al mundo en su totalidad. Partimos de la premisa de que el mundo, como todo el mundo sabe, atraviesa tiempos difíciles. Sabemos que en concreto en España las cosas no van tan bien como han ido. Pero como Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, creemos que con el uso de los derechos de autor, con un uso apropiado, puede servir de motor de crecimiento. Con la propiedad intelectual del creador, al protegerla, no solamente nos enriquecen los bienes culturales, sino que también promueve el crecimiento de la economía. Las economías crecen con el copyright, con los derechos de autor. Y nuestra misión en la OMPI es promover estas cuestiones con una oficina dedicada a la economía, el vínculo entre los derechos de autor, la cultura y, por otro, la economía. En la OMPI hemos desarrollado una metodología, lo hicimos en el 2003, dedicada a estudiar el copyright y el vínculo entre el copyright y el crecimiento. Lo que hemos visto en nuestro estudio, ya hemos llevado a cabo 40 estudios en países en vías de desarrollo, en países desarrollados, y lo que sacamos de todos ellos que un 5,2% del PIB de un país está vinculado a las industrias creativas. Por lo tanto, estas generan más de un 5% del PIB. Y en relación con el empleo, la media en todo el mundo también supera el 5%. El 5% de los puestos de trabajo aquí en Madrid están ligados a las industrias de creación de una manera u otra. Pueden ser una enorme fuente de empleo y a través de ella se genera la economía de un país. Estas cifras pueden subir en algunos países hasta un 11% del empleo que está ligado a estas industrias de creación. No sé qué les parecerá a ustedes, pero a mí me parece un porcentaje muy alto el que puede hacer la comunidad de creadores a la economía. Continuando con nuestros estudios y trabajando con estos partenariados público-privados, podremos desarrollar esta metodología aún más. Mi punto de partida para hoy es que los derechos de autor son importantes. Pueden ayudar a generar empleo, puede ayudar a mejorar el PIB, pero también ha de decirse que los derechos de autor también atraviesan momentos difíciles, como lo hace
el mundo. No somos inmunes a ello y sabemos que nos enfrentamos a muchos retos. Estoy mirando en torno a la sala y veo a mucha gente joven, hoy incluida la gente del Instituto Autor, por supuesto. Y hay que decir que para muchos jóvenes, los jóvenes ya no le dan tanta importancia a los derechos de autor. Para los jóvenes es algo que les suena a generaciones pasadas y tenemos que comprometer a los jóvenes que se den cuenta que es muy importante respetar los derechos de autor, no solamente para los creadores, sino para la sociedad en general. Pero antes de hacerlo, sí quiero decir que hay determinados principios de los que nos tenemos que ocupar si queremos que los derechos de autor tengan la misma pertinencia en el futuro que hoy. Y yo diría que hay 10 principios que creo que son importantes y que tenemos que tener en cuenta. Así que los voy a repasar, estos 10 principios, uno a uno. No sé si hoy podré hablar de todos ellos, pero si no los abarco todos, espero que me vuelvan a invitar el año que viene. Y así puedo terminar con el decálogo. Adriana me dará una señal cuando me queden pocos minutos. Voy a empezar con mis 10 principios, lo que yo creo que va a ser importante si queremos que el copyright florezca en el pasado como lo ha hecho en el futuro como lo ha hecho en el pasado. El primer principio es que tenemos que preservar el diálogo entre los principales actores de la industria cultural. No me cabe ninguna duda que hay un conflicto inherente entre, por un lado, los que ostentan los derechos y los usuarios. El titular está interesado en recibir cuanto más dinero posible por su aportación cultural. Es lo lógico. Del otro lado, para los usuarios, lógicamente, lo que más quieren es pagar la menor cantidad posible por el uso de esos derechos. Hay una diferencia inherente en ese enfoque. Pero al mismo tiempo es una relación simbiótica. Ambas partes dependen la una de la otra. El usuario necesita que el creador desarrolle sus obras y que generan los derechos de autor, y el creador necesita al usuario para dar salida a esas obras protegidas. Ambas partes están en el mismo barco, o salen a flote o se hunden juntas, y es muy importante que el diálogo que entablen sea constructivo. Es importante que ambas partes se den cuenta de que hay tanto es tanto lo que une a las industrias del entretenimiento como que las divide, y es a través del diálogo que se pueden encontrar soluciones. Si cualquiera de las partes se empeña en esa posición de enfrentamiento y se encalla, eso no va a ayudar al desarrollo del copyright. Por supuesto, no podemos evitar las diferencias, pero esas diferencias pueden reforzarnos, porque la diversidad promueve esto y hay que reconocer
esas diferencias, porque con ellas encontraremos soluciones. Lo primero que quiero decir, por lo tanto, es que el diálogo es necesario y espero que estas masterclass duren muchos años y que contribuyan a ese diálogo. Y sería buena idea, por ejemplo, dar el uso de la palabra también a los usuarios, que expresen su punto de opinión, que nos digan qué piensan de los derechos de autor y a través de un proceso de diálogo llegar a soluciones. Por lo tanto, aliento que en el futuro las masterclass tengan en cuenta a los usuarios, a los gobiernos y a cualquier parte interesada en desarrollar la industria cultural. El segundo elemento que quiero suscitar está relacionado con la tecnología, porque para muchos de ustedes será muy pertinente. Muchos de ustedes son los hijos de las nuevas tecnologías, nacidos cuando nació Internet. Y es fantástico que exista Internet. Y si queremos que prospere el copyright, tenemos que abrazar estas nuevas tecnologías. En el Reino Unido hubo un rey que hace muchos años fue a la costa y colocó su trono en la playa y levantó la mano para parar las olas. Y de ahí no fue sorpresa que las olas siguieran entraran, ni el rey Canuto pudo parar esas olas. Y así lo veo yo con las nuevas tecnologías, que son como olas y olas de nuevos gadgets, de nuevas metodologías que tenemos que abrazar. Cuando algunos de nosotros teníamos vuestra edad, pues el punto álgido de la semana era ir a la tienda de discos a comprar vinilos, LPs, y nos los llevábamos a casa ilusionados, ponerlos en el tocadiscos y con los ruidos asociados. La tecnología era tan frágil que era muy difícil incluso escuchar música con el polvo y los rayados. Pero ahora tenemos artilugios fantásticos, iPhones, USBs, todo lo que necesitamos. Es una maravilla para el consumidor, y diría yo que también para el titular de los derechos de autor, porque estos nuevos dispositivos le dan al titular de los derechos un mercado, un nuevo público para su producto. Por lo tanto, los titulares a veces ven esas nuevas tecnologías como una amenaza, las ven como descargas ilegales, y eso es un problema, porque no cabe ninguna duda de que esas descargas ilegales sí que son un reto para la comunidad de creadores, y tendremos que ocuparnos de ese problema. Pero también nos ofrecen estas nuevas tecnologías nuevas oportunidades, y si queremos controlarlas, tenemos que acoger favorablemente las nuevas tecnologías, porque en un marco bien regulado de sistema de derechos de autor pueden funcionar muy bien, y tenemos que buscar nuevas formas de supervisar el contenido creativo. El tercer punto que deseo recalcar en relación con el punto en el que nos encontramos en el campo de los derechos de autor, de nuevo está relacionado con las tecnologías. En relación con las tecnologías, el copyright tiene que seguir siendo tecnológicamente neutral.
todos sabremos seguramente que la fortaleza de los derechos de autor recae precisamente en cómo ha conseguido desarrollarse a lo largo de los años, empezando hace muchísimos años, en 1886, con el convenio de Berna administrado por la OMB de 1886. ¿Qué era entonces los derechos de autor? Pues los music hall, los teatros de variedades, y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Muchos estábamos sentados en Ginebra en el año 96, cuando las nuevas convenciones se aprobaron, el Tratado sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas, o el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor, que quería garantizar que los derechos de autor se adaptaran a la era digital. Recientemente ha habido nuevos convenios, el año pasado uno nuevo de Beijing sobre los intérpretes y las interpretaciones, y hace muy pocas semanas en Marrakech un nuevo convenio, también con el objetivo de conseguir que el contenido protegido estuviera al alcance de las personas con problemas visuales. Así que desde los teatros de variedades a la radio, a la televisión en blanco y negro, después la de color, y después a los cassettes, los vídeos, todas estas tecnologías que muchos aquí ni conocerán. La tecnología ha ido evolucionando, y es cierto que también lo han hecho las leyes de derechos de autor. Pero también tenemos que ser todos muy conscientes de que el derecho internacional de derechos de autor es un poco como un gran crucero. Es seguro, lento, pero una vez que ha tomado un rumbo es muy difícil cambiar ese rumbo, mientras que las nuevas tecnologías son más bien como un pequeño velero que puede maniobrar muy bien de izquierda a derecha. En cambio, el derecho internacional es más como un crucero que fija rumbo y sigue, y no podemos esperar poder cambiar esas leyes internacionales cada vez que haya un cambio o novedad tecnológico. Por supuesto que hay cuestiones muy importantes de derechos de autor que exigen nuestra atención y que pueden requerir nueva legislación, y quizá podamos hablar de ello en un debate futuro. Por ejemplo, el derecho exclusivo de derechos de autor, de copyright. Es un derecho exclusivo, y mucha gente argumenta que para el titular es muy importante que el copyright sea exclusivo, si ha de tener sentido el copyright en el futuro. Hay otra gente que dice que los derechos exclusivos no están adaptados a las necesidades del siglo XXI y que quizá ese derecho tendría que dejar de ser exclusivo. Son debates necesarios y además se producen a diario. Están las limitaciones y las excepciones. Por ejemplo, hay un debate en la OMPI ahora mismo acerca de si las limitaciones y excepciones a los derechos de autor son suficientes para el siglo XXI. Y luego está la naturaleza territorial del copyright, que debemos también tratar. Como sabrán, su alcance es territorial. Hay convenciones internacionales que establecen ciertas reglas, pero por término general las legislaciones nacionales, española, británica, australiana o rusa, y estas leyes suelen tener, por lo tanto, un alcance nacional. La siguiente pregunta sería: ¿qué ocurre cuando hay una explotación multinacional o multiterritorial?
y los que están aquí en esta habitación han dedicado horas y días a debatir precisamente esta cuestión, cómo tratar con un usuario, por ejemplo, una compañía de satélites o de cable o un ISP, un proveedor de servicio de Internet, cuyo modelo empresarial está basado en la multiterritorialidad. ¿Cómo se lidia con eso si las licencias de derechos de autor son emitidas y tienen alcance nacional? El sistema de derechos de autor se creó sobre una base nacional. Por ejemplo, en la SGAE en España, con los royalties para el repertorio internacional. ¿Y cómo se adapta eso a nuestro nuevo mundo, donde hay formas de explotación multiterritoriales y los titulares están trabajando muchísimo para resolverlo? Saben mejor que nadie que es algo que hay que resolver y han propuesto ideas muy innovadoras para resolver esta cuestión y pueden quizá también tener la oportunidad de explicárselo. Pero la legislación es el quid de la cuestión, ya sea nacional, europea o mundial. La pregunta ¿es necesaria la legislación? Todos estos son posibles debates. Y por último, los ISPs, los proveedores de servicios de Internet, ¿qué responsabilidad deben tener? ¿Qué papel? Los ISPs obtienen ganancias por el uso de contenidos de copyright. ¿Hasta qué punto tienen que ser responsables del uso de obras protegidas? Todos estos, como digo, son muchos debates, pero todos tenemos que aceptar que hay un límite al uso de la legislación para promover el cambio. Gran parte de ese cambio tiene que estar promovido por los propios titulares. Los derechos de autor son exclusivos y privados y gran parte de la responsabilidad, por tanto, recae en el titular de esos derechos. Al hacerlo, tenemos que darnos cuenta de que el objetivo mismo de los derechos de autor no es conservar los modelos de negocio existentes. No. Como sabrán, el copyright es todo un conjunto de derechos y hay diferentes titulares de derechos. Acabo de volver recientemente de Noruega, donde el streaming de la música está creciendo de forma exponencial y los ingresos de la sociedad de gestión de ese streaming está creciendo muchísimo. Y lo cierto es que no sabemos cómo va a desarrollarse la tecnología en el futuro, si va a ser más por la vía de streaming o de bajarse las cosas. Si será con música, si será streaming, si habrá un sistema centralizado con un torrente de música a voluntad, o habrá que bajarse la música. Veo aquí iPhones, no sé si es un iPhone, pero en la sala, y portátiles. El aumento de la capacidad de nuestros móviles y de nuestros es tal que cada vez almacenarán más información y puede estar todo en nuestros teléfonos y no habrá que usar el streaming. ¿O va a mejorar el streaming su eficacia para que no sea necesario que almacenemos datos en nuestros
artilugios. Todo depende de por dónde vaya la tecnología y no se sabe, pero habrá quienes ganen y quienes pierdan, eso está claro, porque hay diferentes titulares de derechos si estamos hablando de streaming o de downloading, de bajarse los datos. Pero sabemos que la ausencia, lo que tenemos que atajar es la creatividad. Tenemos que ocuparnos de cómo aumentar las posibilidades del contenido creativo y que el creador reciba un retorno equitativo de su creación, con el incentivo económico que necesita para poder seguir generando contenido en el futuro. ¿Y qué podemos hacer para garantizar que siga haciéndolo, para que nuestras vidas así sean mejores? Ahí, ese sería el argumento más crítico. No necesitamos estudiar los modelos de negocio existentes, sino al creador y el impacto que tienen las nuevas tecnologías sobre el creador. Por eso el Instituto Autor es tan importante, por el énfasis que da al creador y a la cultura, y por eso creo que existe esa sinergia natural entre el Instituto Autor y la OMPI, porque ambos nos dedicamos a garantizar la promoción del contenido cultural del mundo. Para resumir este apartado, basta decir que debemos seguir siendo neutrales en relación a las tecnologías, debemos permitir que se desarrollen independientemente de los derechos de autor. Solo tenemos que garantizar que los nuevos modelos de negocio respondan a las nuevas tecnologías. El cuarto apartado y mi cuarto argumento es tener un enfoque multicanal del copyright. Como acabo de decir, en el pasado, si había un problema con los derechos de autor, la gente decía, pues hagamos una nueva ley. Yo diría que ese enfoque ya no es posible. Lo que necesitamos es una confluencia de diversas circunstancias, un cambio en nuestra percepción de la cultura, de los derechos de autor. Tenemos que desarrollar asociaciones, partenariados público-privados, leyes, múltiples cuestiones para garantizar que el copyright funcione mañana como lo ha hecho en el pasado, en el ayer. Tiene que haber una confluencia de circunstancias diversas y esto será lo que permita sobrevivir al derecho de autor. El quinto argumento, un favorito mío, y seguro que muchos sonreirán cuando yo lo diga aquí, tiene que ver con las licencias online. Este es un chiste privado entre algunos de nosotros porque lo hemos discutido largo y tendido. Y solo puedo decir que es de importancia crítica que estas licencias online sigan siendo simples, sencillas. Debo insistir en que los derechos de autor son de competencia nacional, mientras que ha habido una fragmentación de derechos y
no atribuibles a nadie, porque el copyright aúna muchos derechos, por ejemplo, de grabación, de retransmisión, de comunicación con el público, etcétera. Y estos derechos son nacionales en su alcance. Y el desarrollo del copyright a lo largo de los años ha llevado a una fragmentación de los derechos en diversas direcciones, algunos a la izquierda, otros a la derecha, lo cual significa que hoy en día es muy difícil que el usuario pueda obtener esa autorización que precisan. Digo que es difícil, no imposible, pero sí es difícil. Y debemos centrar nuestro debate en la simplificación del proceso de registro online o de licencias online. Hemos trabajado con otras sociedades, con una que se llama Armonía, una iniciativa que quiere aunar repertorio, y son iniciativas de importancia crítica para el éxito de los derechos de autor en el futuro, salvo que encontremos modos como la Armonía que puedan agrupar los derechos, porque si no, todo caerá en desuso. No importa la importancia que otorguen al copyright, yo lo apoyo como el que más, pero la realidad de la situación es tal que el mundo no va a esperar a que el derecho de autor se ponga al día. Las nuevas tecnologías van a seguir igual, van a seguir enriqueciendo nuestras vidas y evolucionando como representante de los representantes de la comunidad de derechos de autor. Tenemos que garantizar la simplicidad y la agrupación de derechos, y por eso es tan importante la gestión colectiva. Y si tengo tiempo, salvo que me digan que se me está agotando, hablaré de ello en un minuto, pero por eso es tan importante la gestión colectiva, porque ayuda a agrupar derechos, y sobre todo en el mundo online. El futuro de los derechos de autor tiene que hacerse de forma colectiva si queremos que los derechos de autor tengan un futuro, porque este solo se encuentra en la gestión colectiva de los derechos. Así es como el usuario ha podido explotar este contenido con derechos de autor con facilidad. Hay que seguir haciendo el esfuerzo para reagrupar esas diversas facciones que se han fragmentado con el tiempo. Lo cierto es que los Apple, los Google, los Amazon del mundo pues no tienen interés ninguno en recorrer 250 países para intentar tener derechos en todas partes. Necesitan y quieren un sistema sin fisuras, simplificado, reconocen la importancia de los derechos de autor, saben que hay que pagar royalties, pero quieren que los titulares agrupen sus derechos y que les ofrezcan una solución simplificada. Por lo tanto, para resumir este quinto punto, simplificación de las licencias online. El sexto argumento está relacionado con la gestión de datos. Si queremos que florezcan los derechos de autor, tenemos que modernizar la gestión de datos. Como todos saben, los datos son el corazón mismo de los derechos de autor. ¿Quién es propietario de qué? Y salvo que el sistema pueda dilucidar quién es propietario de qué, y
no podemos garantizar el sistema. Tenemos que poder decir a los usuarios hoy en día de qué derechos son propietarios. En España habrá, estoy seguro, un registro de la propiedad. Si alguien necesita saber quién es propietario de tal terreno, se acude al registro y el registro les dice quién es el propietario. En el mundo de la propiedad intelectual, tan intangible, es esencial que un usuario de copyright pueda identificar al propietario del copyright de forma sencilla. Y por eso es tan importante, una vez más, la gestión colectiva, porque las organizaciones de gestión colectiva son una fuente de datos agrupados que permiten que el sistema de derechos de autor prospere. Pero incluso con las organizaciones internacionales de propiedad intelectual, con los sistemas que tienen, a mí no me cabe duda, con todos los respetos, que en cuanto a la explotación online, todavía hace falta claridad en cuanto a quién es propietario de qué en el mundo de los derechos de autor. Los titulares de derechos han hecho enormes esfuerzos para resolver esta cuestión y para que el mundo sepa quién es dueño de qué. Hay una iniciativa que se llama GRD para crear una base de datos de repertorio, y la OMPI está interesada en hablar con los titulares de derechos para ver qué papel podríamos desempeñar nosotros, la OMPI. Es vital que se agrupen los datos, que haya una única fuente de autoridad de los datos. Salvo que eso sea así, va a ser muy difícil que el sistema de derechos de autor prospere en el siglo XXI. Y digo, he dicho, fuente única de autoridad. A ver, empiezo por única. Tiene que haber por lo menos una fuente. Y un titular de derechos necesita saber que el mundo sepa que es propietario, y un usuario tiene que saber de quién es la obra que explota. Diría que es necesaria una mayor claridad aún en la legislación, que prosiga el diálogo para ver cómo podemos aunar los datos en una única fuente de autoridad. La OMPI ya ha empezado con iniciativas en el mundo en desarrollo, un sistema de gestión de datos para los países menos desarrollados y en vías de desarrollo. Pero lo que necesitamos es estudiar un sistema que vincule ese mundo menos desarrollado y en desarrollo con el mundo desarrollado. Y Skype también, la Skype tiene un sistema SGS que se ha usado con similares fines de gestión de datos y sus retos. Y hay que continuar con las iniciativas. Es necesario. Y pasemos al séptimo punto. 15 minutos. Me han levantado la tarjeta de 15 minutos hace 10 minutos y no me lo había dicho. Entonces, ¿qué me quedan? 10. Ha sido demasiado amable conmigo, pero pasaré al séptimo argumento, porque creo que es de enorme importancia, que es la gestión colectiva, propiamente dicha. Yo me atrevería a decir que la gestión colectiva es esencial para el futuro de los derechos de autor. Diría que si la gestión colectiva fue importante en el pasado, lo será aún más en el futuro.
Como muchos sabrán, seguramente el objetivo mismo de la gestión colectiva es hacer de forma colectiva lo que no puede hacer individualmente un creador. Si nos remontamos al siglo XIX, era imposible que un creador australiano pudiera ser pagado de forma justa cuando se explotaba su obra en Canadá. Si eso era difícil, con las nuevas tecnologías es aún más vital que haya algún tipo de organización colectiva. Es también primordial que estas organizaciones de gestión colectiva no solamente sobrevivan, sino que prosperen, porque su labor es imprescindible. Aunan los derechos, los datos y presentan una cara unida al usuario. Y con las nuevas tecnologías es necesario que sea así. Tiene que haber colectividad. La colectividad es buena para el creador, es buena para el usuario. Si queremos que el copyright sobreviva, la gestión colectiva y las organizaciones de gestión colectiva tienen que sobrevivir y prosperar, pero nadie tiene un derecho divino a sobrevivir. El mundo está lleno de organizaciones como Lehman Brothers, o incluso donde vivo ahora en Suiza. Tuvimos una línea aérea que ya no existe. Bruselas también perdió la suya. Ninguna institución, ninguna organización tiene el derecho de supervivencia solo por existir. Toda institución tiene que adaptarse a los tiempos, y las organizaciones de gestión colectiva serán las primeras en aceptar que ellas son las primeras que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Nosotros creemos que la OMPI puede ayudar en este proceso. Tenemos un proyecto para introducir una nueva norma de garantía de calidad. Si queremos que sobrevivan las organizaciones de gestión colectiva, tienen que demostrar que funcionan de forma transparente, que rinden cuentas y con buen gobierno. Transparencia, gestión transparente y buen gobierno. Con toda humildad, creo que podemos ayudar en este proceso, aportando cierta objetividad en esta nueva norma de calidad. Lo que yo propongo es trabajar con estos organismos de gestión colectiva para que implantar un sistema que ayude al usuario, que ayude al gobierno, que ayude a los creadores, a las organizaciones de gestión colectiva, para poder distinguir entre las sociedades de gestión colectiva mejores y peores. Las sociedades de gestión tienen que sobrevivir, pero las buenas, como en cualquier campo, puede haber una mala sociedad de gestión colectiva, buena o mala. Tenemos que implantar un sistema para que el mundo sepa quién vale y quién no vale. Lo que nos gustaría discutir con las organizaciones de gestión colectiva, que sería independiente, no sería de la OMPI ni de las sociedades de gestión, sería totalmente independiente, que pudiera identificar a esas sociedades de gestión colectivas que han cumplido con las normas internacionales de buena gestión colectiva y cuáles no. Y esto sería de forma totalmente voluntaria, el fijar esas normas con las sociedades colectivas de gestión, para así introducir la credibilidad en estas organizaciones de gestión colectiva, otorgando
un reconocimiento a las que lo cumplen. Y esto, la idea no es que sea la OMPI, sino que sea plenamente independiente. Y creemos que con esta independencia encontraremos la fortaleza de la iniciativa, precisamente porque es independiente de la OMPI, independiente de las sociedades de gestión. Esta acreditación tendrá credibilidad. Si yo soy carnicero, le diré que tengo la mejor carne, pero si hay un certificador independiente de la carne, la gente tendrá más fe en la calidad de esa carne, no si le viene en boca de su carnicero. En breve, las organizaciones de gestión colectiva son cruciales para el futuro de los derechos de autor. Es muy difícil que pueda prosperar bien en el copyright en el siglo XXI sin ello, pero las sociedades de gestión tienen que continuar con su proceso de modernizarse y de estar a la altura de los tiempos. En octavo lugar, me quedan 5 minutos, me han dicho, pero voy a ir muy deprisa. La importancia de la cultura. Si ha de sobrevivir el derecho de autor, la cultura tiene que sobrevivir. Y por eso es tan importante el Instituto Autor, porque se dedica a promover la actividad cultural y a recalcar la importancia de la creatividad. Un comisario europeo dijo que la cultura era una necesidad, no un lujo. No debemos olvidar que de lo que estamos hablando aquí, de las 4 Cs, copyright, creatividad, colectividad en la gestión y sobre todo de la cultura. Y para que el copyright sobreviva, la cultura debe sobrevivir. Y en noveno lugar, muy deprisa, tenemos la necesidad de que haya un equilibrio equitativo entre las partes interesadas, de los actores. Cuando yo empecé en la industria hace muchos años, el copyright era algo pequeño, en el 77, y nadie prestaba mucha atención al copyright. Pero ahora es un gran negocio. Se intercambian miles de millones en royalties. Cuando yo empecé, la visión general era que estos eran mis derechos, son exclusivos y haré con ellos lo que quiera. Esa era la filosofía imperante. Por mucho que a uno le guste el copyright, esa filosofía no puede sobrevivir en el siglo XXI. Ahora, la realidad es que el mundo no solamente ve los intereses del creador, sino también el interés público, y que tiene que haber un equilibrio justo entre los derechos del creador por un lado y del resto de todos nosotros como el público en general. Y si queremos que sobreviva el copyright, tenemos que garantizar ese equilibrio justo entre el creador y el público general. Y por último, en 10º lugar, pero no por ello menos importante, es la importancia de estos partenariados público-privados. Como he dicho en tantas ocasiones, el copyright es un derecho privado, pero al mismo tiempo tiene que ejercerse en un entorno público. Y para que sobreviva los derechos de autor, tenemos que garantizar unas asociaciones público-privadas sólidas, sanas. Yo he dedicado casi toda mi vida al sector privado, ahora estoy en el sector público, y habiendo visto ambas caras, yo recalcaría que si queremos que sobrevivan los derechos de autor, tiene que haber asociaciones público-privadas eficaces. Y por eso son tan importantes estas masterclass. Por ejemplo,
tenemos este PPP entre el Instituto Autor y la OMPI y creemos que la fortaleza de los derechos de autor se puede garantizar con estos partenariados público-privados. Y un par de comentarios para terminar. Desgraciadamente no voy a estar en el partido del domingo con el Atlético de Madrid, pero me encanta estar aquí en un centro de excelencia, en un edificio maravilloso, trabajando tan de cerca con el Instituto Autor. Y creo que esta asociación, este partenariado que está comenzando, podremos seguir garantizando que el copyright no solamente sobreviva en el siglo XXI, sino que prospere. Muchísimas gracias. David, thank you. My question is with respect to... Bueno, muchas gracias, David. Yo tenía una pregunta acerca de las licencias en línea online. Nos ha dicho que tenemos que simplificar todo, tenemos que facilitar las cosas y nos ha hablado de los Cs, los 4 Cs. Yo creo que falta una, ¿verdad? La competencia o la competitividad. Yo quería saber cuál es tu punto de vista, o el punto de vista del OMPE, acerca de la nueva directiva, esa fragmentación de repertorios, que yo no sé cómo afecta esa simplificación que también nos dice que es necesaria para que el derecho de autor siga existiendo. ¿Cómo podemos combinar las dos cosas? Compaginar la simplificación para ofrecer una solución muy fácil, muy sencilla al usuario, con los problemas relacionados con la competencia. Desde luego, pues las autoridades competentes de la competencia tienen dudas. ¿Y cómo va a ser la evolución? Pues Cristina, pues esta ha sido esa pregunta. Es crítica, es crucial. Y lo que sí que te puedo decir es que la relación entre la ley de derecho de autor y la ley de competencia es muy interesante. Hay una vinculación entre las dos normativas y se ha escrito mucho sobre pues equilibrio, cómo establecer ese equilibrio entre los derechos exclusivos del creador, por una parte, y la idea de introducir la competencia, por otra parte. Por lo tanto, es una pregunta crítica. El debate va a seguir existiendo, pues existen argumentos que se pueden plantear desde los dos lados del debate. Seguramente, pues tú podrías expresar tu opinión y a otros aquí en la sala que podrían ofrecer el argumento, pues contrario. No obstante, el debate es importante y puede ser pues el tema para pues una masterclass en el futuro. No sé si me volverán a invitar para poder hablar del tema en breve. La diplomacia de WIPO hace que siempre el regulador tenga una posición muy prudente en estos temas. Mientras que se hace, seguramente que se plantea alguna otra reflexión, yo quería aprovechar la ocasión para preguntar sobre el desarrollo del Tratado de Beijing. En España, como es conocido, existe un derecho de remuneración establecido en nuestra legislación para los performers. El Tratado de Beijing establece la doble posibilidad de un régimen de cesión o de reconocimiento de un derecho de remuneración. La duda que se nos plantea a aquellas organizaciones que representamos a los autores es si no se ha producido un desequilibrio porque se ha reconocido primeramente un derecho de remuneración a nivel internacional para los intérpretes y actores en el sector audiovisual y, sin embargo, los creadores en el sector audiovisual no tienen ese mismo amparo. WIPO vería con buenos ojos una iniciativa para lo que nosotros consideraríamos un reequilibrio de esta situación. Well, I would respond several things to that. Bueno, pues como respuesta son varias cosas que diría.
En primer lugar, lo primero que diría sería que el creador muchas veces es el intérprete, el ejecutante. Así que en muchas partes del mundo, si crees una obra, también interpretas esa misma obra. Así que yo creo que más protección para los derechos del intérprete podría ser buena también por el creador. Yo entiendo, conozco la teoría de la tarta, es decir, la tarta tiene su tamaño, ¿verdad? Y no hay más que esa tarta. Y si hay más personas que tienen que comer de esa tarta, pues evidentemente los trozos de la tarta pues se van reduciendo en tamaño a la hora de partir la tarta. Pero la lógica que subyace el Tratado de Beijing es una lógica parecida a todos los otros tratados en este campo del derecho de autor. Es decir, lo que necesitamos hacer es promover la creatividad. Los intérpretes podrían ofrecer algo, hacer su aportación en cuanto a los contenidos culturales, y si les protegemos con los mismos derechos o les ofrecemos los mismos derechos, tal exactamente como decimos en el caso de los creadores con el convenio del Tratado del 96, estamos entonces promoviendo y ayudando a tener más cultura. Lo que nosotros diríamos sería lo siguiente: lo que pasó en Beijing, en Pekín, es una extensión lógica de lo que se ha visto, ha sido pues una continuación de la evolución en este campo de derecho de autor en los últimos años. El compositor no tiene que verse afectado por la introducción de estos nuevos derechos. El compositor, el creador, tiene que acoger con agrado este cambio. El hecho de que otros creadores en el campo de los contenidos también reciben una remuneración justa por la explotación de sus obras. Just to explain my question, because I was referring yo quería explicar un poco más lo que subyacía en mi pregunta. Tenía mucho más que ver con los directores de cine que con los compositores. Los derechos para los productores y los intérpretes. Por ejemplo, los intérpretes y los artistas van a conseguir un reconocimiento de sus derechos con una remuneración, pero los autores de la obra literaria no van a tener el mismo derecho a la remuneración, o por lo menos no existirá una protección internacional. En España, por ejemplo, se reconoce este tipo de protección para estos autores, pero es un caso singular en el mundo y la única forma de sobrevivir sería con una extensión, una ampliación de este tipo de reconocimiento. Creo que sería una buena oportunidad para poder lanzar una iniciativa parecida. Bueno, eso sí que es interesante, que el propósito, el objetivo del OMPE es servir de foro para todos los intereses distintos en este campo. Y la única forma de promover y realizar cambios es estar en Ginebra. Ya sé que hace mucho frío pues, en Ginebra, por eso me encanta estar aquí hoy, porque está haciendo frío ya en Ginebra y siempre celebran las reuniones en diciembre, no sé por qué, para que la gente no acuda, supongo. Pero la única forma de conseguir estos cambios es ir a Ginebra y presionar, hacer un lobby para conseguir estos cambios y promover los intereses de cada una. Como ya dije antes, siempre se pueden hacer cambios a nivel de la normativa de derechos de autor. Hay que empezar a nivel internacional, conseguir esa normativa y luego pues intentar conseguir los mismos cambios a nivel nacional. Así que por favor, están invitados a venir a Ginebra. Intentaremos ir a Ginebra. David, thank you so much for being here. David, muchas gracias por estar aquí. Quiero volver a decirlo. En ese decálogo que nos ha explicado, ha hecho una mención de la gestión colectiva, evidentemente. No sé si podría explicar un poquito más ante este público cuál es el proyecto que tiene la OMPI en lo que se refiere a estas normas, sus estándares para la gestión colectiva. Y no sé si han
pensado un poco en cómo encajarán estas normas, estos estándares en el futuro con esta directiva europea futura? Porque la OMP es una organización mundial. Europa es solo una de las regiones que tiene que encajar en el campo de la OMP. Pues muchas gracias por esa pregunta, que son varias preguntas en una. Voy a ver si puedo ir desglosando esas preguntas una por una. Empezando por la última pregunta. Todo lo que nosotros hagamos en este sector, en este campo, tiene que adecuarse al mundo, a la realidad. No podemos introducir estándares o normas en un vacío que no tenga en cuenta lo que están haciendo las sociedades de gestión nacionales y lo que está pasando en Europa. Por lo tanto, nosotros prevemos que cualquier norma internacional que se introduzca se negociará con consultas tanto con el sector público como con el sector privado. Por lo tanto, tendremos que tener una relación muy estrecha con las sociedades de gestión colectiva y hablar también con la Unión Europea. Evidentemente, hemos empezado esas conversaciones con la Unión Europea. Y tú has dicho muy correctamente que la Unión Europea es una unión de ¿cuántos países? 27, 28 países, me parece. Sí, por su propia naturaleza tiene esos límites. Y como decíamos antes, el objetivo de las nuevas tecnologías, su propósito, su razón de ser, es que son globales en cuanto a su alcance. Por eso decimos que es fundamental establecer unas leyes internacionales, porque lo que pasa en Europa tiene su efecto en lo que hay fuera de Europa y viceversa. Por ejemplo, la SKY, el repertorio de SKY en América Latina. Nosotros, con todos los respetos, diríamos que el interés de la SKY tiene que ser que existan estándares internacionales en América Latina, y cuando entonces existe una explotación de las obras de la SKY en América Latina, pues podrían entonces estar seguros de que los derechos y la protección sea del mismo nivel que aquí. Esto es crítico, pero por la naturaleza de las tecnologías tenemos que encajar lo que está ocurriendo en Europa en un contexto más global. En segundo lugar, la segunda pregunta. Nosotros, ¿qué estamos intentando hacer aquí? Decimos y lo retiramos que no queremos establecer reglas. Las reglas existen, las leyes existen, los reglamentos existen. Todos existen ya y todos cumplen con un propósito importante. Lo que queremos hacer es introducir unos estándares internacionales que permitan una acreditación, que ayudan a que exista una credibilidad para las organizaciones, las sociedades de gestión colectiva, todo esto ajeno a la OMP, pero con la influencia de la OMP y de las sociedades de gestión colectiva. Lo que pretendemos hacer es introducir unos estándares internacionales para permitir que las sociedades de gestión colectiva, de forma voluntaria, totalmente voluntaria, pueden solicitar su acreditación o no. Si no quieren hacerlo, tampoco existe ninguna obligación. Todos los sistemas de este tipo de acreditación de calidad son voluntarios, me parece. Las empresas pueden solicitar su acreditación o no. Y eso es la naturaleza de un régimen de acreditación de calidad. Lo que pretendemos hacer es que exista algún régimen de calidad para las sociedades de gestión colectiva. Bueno, las sociedades de gestión colectiva pueden decir simplemente cumplimos con las leyes, las directivas europeas, y que lo incluyen en su membrete. Yo no creo que eso impresione a nadie, que simplemente son sociedades de gestión colectiva que cumplen con las leyes. Todos tenemos que cumplir con leyes. Entonces hablamos más bien de un sello de calidad. Y ese sello de calidad podría ser un valor añadido para las sociedades de gestión. No va a cambiar el mundo, no va a cambiar
la naturaleza, buena o mala, de una sociedad de gestión colectiva, pero creemos que podrían añadir algo. Todos deseamos que las sociedades de gestión sean fuertes en el futuro. Y por último, un comentario más. No tuve tiempo para ampliar este tema. La iniciativa tiene dos objetivos. El primero es la introducción de estos estándares de calidad o aseguramiento de la calidad. Y dos, ayudar a las sociedades de gestión que no llegan a esos niveles de calidad, que intenten llegar, que puedan llegar. Así que queremos trabajar con las sociedades, las propias sociedades, queremos trabajar con los expertos profesionales también para poder elevar el nivel de calidad de las sociedades de gestión, para poder formar, ayudar, capacitar a su personal para que todas las sociedades de gestión cumplan con estos estándares. No estamos intentando señalar ni echar la culpa a las sociedades, malas, para nada. Lo que queremos es establecer unos niveles y asegurarnos de que todas las sociedades, por todo el mundo, puedan llegar a acreditarse con esa calidad. Es decir, cuando suena la música española en África, en América Latina, la SCAI, como representante de la comunidad cultural y creativa española, pueden asegurarse de que todos esos derechos se gestionan acorde con la ley internacional. Bueno, David, muchas gracias por venir, por la excelente presentación. Contamos con que el próximo año inaugures estas jornadas y nos pongas al día de los desarrollos en WIPO de este proyecto, que seguramente tendrá mucho que ser debatido en el seno de CISAC. Y confío que se pueda llegar a un arreglo amistoso entre ambas organizaciones. Bueno, pues damos un aplauso de despedida a David. Bueno, pues un par de palabras, si me permiten. Quería volver a agradecerles a ustedes, agradecer al Instituto Autor por esta posibilidad de la asociación y muchas gracias por presidir a la organización y estar aquí presidiendo este acto. Muchas gracias a todos por haber venido. Ha sido un gran placer. Espero volver a verles el año que viene.